problema. Tenés el micrófono. Empiezo entonces. Dale. Bueno, no me acuerdo si había sido Alfredo o Enrique que también les interesó mucho la fundamentación bíblica. Y entonces voy a arrancar de ahí. Bueno, ustedes me hacen señas. Yo, por supuesto, es una cosa inabarcable. Voy a tratar de hablar 3 o 4 referencias, ¿no? Y para después tratar de mostrar una continuidad en lo que significa el dogma, ¿no? Bueno, voy a ir hablando. ¿Saben por qué? A lo mejor, no sé si preguntas, pero a lo mejor alguna referencia para que ahonde más en algún tema o en otro. Yo empiezo a exponer, digamos, y no abro más el paraguas. Propongo una sola cosa, volviendo a lo de Enrique y respetando lo de Enrique, que si por ahí se nos ocurre una pregunta la dejemos escrita en el chat, cosa que, porque por ejemplo vos estás diciendo algo y uno, bueno, y después se revisa el chat. No sé si se puede. Dale, escribí lo que quieras, Juan Pablo. Dale, listo, perfecto. Sin que le den bola ahora. Después al final de la charla, ahí. Perfecto. Muchas veces se piensa que la Trinidad es como una especie de elaboración de los primeros concilios, que es una cuestión de que la mentalidad griega se metió en los concilios y a partir de eso apareció algo que no estaba antes, ¿no? Hay que entender el contexto, hay que entender que las escrituras tienen un desarrollo desde las tradiciones más antiguas de las escrituras que inician más o menos en el siglo XX antes de Cristo. Las primeras, que son que es donde se ubican los primeros relatos. Después, las tradiciones que se van poniendo por escrito también son antiquísimas, empiezan más o menos en el siglo X, las primeras tradiciones, que la tradición yavista, la tradición sacerdotal, el siglo VI a.C. O sea, toda esa historia que va comenzando con Abraham, que es el ciclo histórico, poco a poco va vertiéndose en tradiciones, eso va vertiéndose en escritos, diferentes tradiciones, diferentes puntos de vista, diferentes oyentes. Entonces hay que entender bien en el contexto lo que aparece y lo que voy a mostrar, ¿no? Brevemente. Entonces, está la doctrina de la Trinidad en las Escrituras. Lo primero que habría que responder es, ¿tenía el pueblo de Israel un hábito intelectual tal para expresar el misterio de la Trinidad que no sea a través de ciertas imágenes? Porque nosotros cuando hablamos de la Trinidad hablamos de persona, hablamos de naturaleza, que son términos tomados prestados de la filosofía griega. Sí. Pero la convicción, la revelación, porque no se trata de otra cosa para las personas de fe, yo lo voy a hablar en clave de fe, están claramente expresadas a lo largo de la Biblia y de una manera evolutiva. Es decir, no es que Moisés, cuando tuvo la revelación de Yahvé, se le reveló absolutamente todos los dogmas que después la Iglesia confirmó, sino que es una cuestión evolutiva. Al comienzo el pueblo de Israel ni siquiera era monoteísta, ojo, empezó su caminar siendo monolátrico, que es diferente. Monolátrico significa que admitía que existían otros dioses, pero que no eran sombra respecto del Dios de Israel, que no es lo mismo que ser monoteísta. El monoteísmo estricto recién apareció en el exilio en Babilonia en el siglo VI a.C. Es decir, es todo un camino. Ahora bien, no estamos hablando de Dios uno solamente, sino de estas figuras, de estos personajes que aparecen
especialmente en el Nuevo Testamento, pero a lo largo del Antiguo Testamento también, que son las figuras, primero, bueno, del Espíritu Santo, que aparece como Espíritu sin duda, y la figura extraña de este Hijo de Hombre, Mesías, Hijo de Dios, que también ya van apareciendo en el Antiguo Testamento. Entonces, simplemente ir viendo cómo van cobrando nitidez estas figuras y cómo el Nuevo Testamento pone ese broche final para mostrar claramente lo que después es expresado en categorías dirigidas a nuevos oyentes de la palabra en los primeros concilios. Pero que la revelación ya está ahí, claramente aportada, manifestada en Jesucristo, en lo que legó Jesucristo, que son los evangelios, las cartas, las tradiciones, pero entonces, lo primero que tenemos que decir entonces es hablar un poco de estos testimonios que aparecen primero del Padre. El Padre, por supuesto que incluso van a ver que esto del Padre muchas veces es sinónimo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Después hay una evolución de lo que significa Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, pero muchas veces incluso el mismo Pablo habla de Dios como Padre, como intercambiable, pero sin embargo, después vamos a ver, también el Hijo de Dios. Las disquisiciones filosóficas y las posibles contradicciones estaban lejos del horizonte del pensar hebreo. No se planteaban si había o no contradicciones al expresarse, porque se expresan a través de imágenes, de parábolas, de formas, y no aplican la lógica aristotélica a esto. Además, y un breve paréntesis, fíjense cómo a veces, un ejemplo paralelo, pero para que vean cómo esto es realmente así. Si ustedes ven, bueno, pero ¿quién manda los males? ¿Lo manda Dios? ¿Es el hombre el que se endurece? Van a ver que es equivalente. A veces se endurece el corazón del faraón, a veces Dios es el que endurece el corazón del faraón, a veces se cierran los oídos, a veces Dios es el que cierra los oídos, Dios es el que manda las plagas. El hombre se endurece y por eso suscita estas plagas, o sea, y con eso un montón de ejemplos más. O sea, el tema de establecer exactamente el nexo causal de lo que es el mal es un planteo moderno, no es un planteo que estuviera en el interés del redactor bíblico. No se planteaba a ver quién era la causa primera, si es Dios el que endureció, si es el faraón. Para él es la acción de Dios y que se expresa de diferentes maneras. No está el tema de la causa primera y la causa instrumental, digamos. Entonces, también de esa misma manera tenemos que ver los relatos o los testimonios de lo que significa la figura del Padre, la figura del Espíritu, es decir, se expresan de manera con imágenes, con metáforas, con experiencias, y no tenemos que aplicarle el criterio que después sí hubo que aplicar para nuevos oyentes que exigían ese rigor como eran los oyentes venidos del mundo greco-romano. Bien. El Padre no aparece como fundamentalmente como un padre vengativo. Si bien es un padre muy exigente, en el Antiguo Testamento, digo, es un padre lento para la ira, rápido para el perdón, es un padre que adopta gratuitamente al pueblo en el Sinaí. Esto de la adopción, no me gusta, no puedo detenerme, mejor dicho, pero es un gesto gratuito. No hay gesto más gratuito de adoptar a un hijo. ¿Por qué? Porque se le está dando derechos que carecía antes del gesto de adopción. Si yo tengo un hijo, ya tiene derechos de sangre por nacimiento. Pero si yo adopto a un hijo,
el regalo es mayor porque le estoy dando algo que él no tenía derecho, antes de la adopción. Ese hijo no tiene, esa persona vulnerable, huérfano, no tiene ningún derecho sobre mí a exigirme nada. Yo con la adopción le estoy dando un derecho que él no tenía. Y una vez que le doy, me comprometo con ese derecho. Pero por eso es plenamente gratuito. Este gesto de adopción no es como en las otras mitologías que los seres humanos son hijos carnales de hombres que se casan, típico en las mitologías griegas, ¿no? Tienen un hijo, los hijos heredan los derechos de los dioses y si hay algún tipo de intervención ahí genética, carnal, genética es un término moderno. Aquí, cuando Dios adopta al pueblo de Israel, está haciendo un gesto absolutamente gratuito. Y esto es una de las cuestiones que se debe ver cuando se dice que era un Dios tiránico, que era un Dios sanguinario. Primero es un Dios que me regala algo que yo no podría haberle pedido porque no me correspondía de ninguna manera, que es la adopción del pueblo como tal. Es su pueblo ahora, a partir de la alianza del Sinaí y antes, por supuesto, en la intervención y en la liberación en el Mar Rojo, ¿no? Incluso tiene gestos entrañables, no solamente tiene gestos, tiene un modo de ser masculino, exigente, hay formas en hebreo de llamar estos diferentes tipos de amor, Rahmin, Gesed, bueno, no importa. Pero no solamente es un Dios que tiene estos gestos de adoptar, que Dios puede invocarlo confiadamente como su padre, sino también gestos maternales. Y esto es muy interesante. Hay una dimensión maternal que el mismo israelita se da cuenta. Por ejemplo, cuando dice, como alguien que consuela, una madre que consuela a su hijo, así que te voy a consolar yo, te sentaré sobre mis rodillas. Es un gesto maternal. Los salmos también, esto es Isaías, los salmos también. Es decir, hay también predilección por los pobres, por la viuda, por el huérfano. Se está continuamente hablando de eso, de la protección a la viuda, al huérfano, al extranjero. Habla de un Dios que es misericordioso, que lejos de ser, de ejercer un poder tiránico que aplasta especialmente a los más vulnerables, pide que se dé cabida a esos más vulnerables. Especialmente huérfano, viuda, extranjero, pobre. Continuamente aparece ese clamor. Hay profetas Amós, el profeta de la justicia, pero Isaías, hay muchos profetas en los mismos mandamientos, que se acoja al extranjero. Bueno, no puedo abundar en esto. Pero estos rasgos, por supuesto, son asumidos en el Nuevo Testamento por Jesús. Llama a Jesús no solamente Padre, sino Abba. Y esto es escandaloso, ojo, si uno recupera, porque esto de Abba no se quiso traducir del griego. Uno cuando ve el texto en griego, ve que ¿cómo? Del hebreo. No, griego. El texto, por eso digo, cuando uno ve el texto en griego del Nuevo Testamento, se da cuenta que se mantuvo esta expresión hebrea y no se la quiso traducir. A eso me refiero. Sí, sí. Los redactores no quisieron, a pesar de que está escrito en griego, no quisieron traducir esta expresión original porque se dieron cuenta del potencial escandaloso que tenía. Abba significa papito. Que Jesús llame a Dios Padre, papito, cuando muchos habían dejado de nombrar
el nombre divino Yahvé y habían empezado a decir Adonai, Señor, porque ni siquiera se animaban a mencionar ese tetragrama sagrado que es Yahvé, era un escándalo, un escándalo. Y los redactores mantuvieron ese abá, porque se dieron cuenta del escándalo. Los redactores, estoy diciendo los evangelistas, ¿no? Se dieron cuenta de ese escándalo. Entonces no solamente asume Jesús el nombre de Dios con todo lo que, el Padre, con todo lo que significa, sino además le empieza a decir papito. Es escandaloso. Pero es un papito al que tiene que rendir su voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya, no es un Dios buenazo, buenudo, que perdona, sino que en el huerto, por ejemplo, en el huerto de los olivos, que no se haga mi voluntad sudando gotas de sangre, ¿no? Sin embargo, sigue afirmando que es su abá. Entonces, está el tema, sin duda, de toda esa dimensión filial que Cristo manifiesta y que invita a los demás a llamar a Dios Padre, mi Padre y vuestro Padre. Ahí es interesante esa distinción, ¿no? Él tiene una filiación única, pero invita a los demás que llamen a Dios Padre también, papá, Padre, ¿no? Aún haciéndose mi Padre y vuestro Padre, ¿no? Y es más, es tan fuerte esto que en el Nuevo Testamento aparece más de 200 veces el término Padre. El término Padre no como Abba, sino mi Padre, ¿no? Es como continuamente se dirige a Dios. Después vamos a ver la distinción. Dios Padre, Dios Hijo se dirige. Pero en el nivel del exégesis en el Nuevo Testamento, Jesús se dirige al Padre, a Dios como Padre. Esto es clarísimo. Es la dimensión de paternidad. Y habla del reino de Dios. El reino de Dios no es más que la irrupción de esa misericordia del Padre reinando. Uno cuando escucha el reino de Dios es algo difícil de traducir en términos modernos, porque hoy en día no hay reinos, y si los hay son más nominales, ¿no? Figuras decorativas como en Inglaterra, en Suecia, en donde fuera, ¿no es cierto? En Holanda. El reino es un ámbito donde Dios reina liberadora y efectivamente, como lo hizo ya en el Éxodo, como lo hizo ya en intervención a favor del pueblo. Entonces, cuando se dice esto, lo que está diciendo en el fondo es que Dios viene a reinar y viene a liberar. Y que el reino de Dios significa eso, el Padre que viene a ejercer su misericordia, que está continuamente en los labios, y por supuesto esto está en el Sermón de la Montaña y el corazón del Sermón de la Montaña, que es las bienaventuranzas. No, lo dejo acá porque si no es... también tenemos, por supuesto, la figura del Hijo. El Hijo ya aparece, ¿saben cómo? Aparece como palabra desde el Antiguo Testamento, porque después Juan lo va a asociar la palabra que se hizo carne, ¿no es cierto? Y esta palabra ya aparece desde el acto creador. Dios crea a través de la palabra, una palabra que es efectiva, no es solamente una expresión de deseo, sino que Dios dice y se hace, hágase. Es una palabra efectiva, no es simplemente una designación. Y por eso también invita en la tradición yavista a ponerle nombre a los animales, porque nombrar es dominar. Este nombre dice una relación de dominio con aquello que se nombra. Por eso también la maldición y la bendición no son simplemente insultos o buenos deseos. Es invocar verdaderamente algo malo o bueno sobre aquello que se pronuncia. Hay algo muy fuerte en la palabra, que aparece desde el Génesis 1, ¿no? Entonces, esa palabra, después vamos a ver que es esa misma palabra encarnada, que es uno de los títulos de Jesús. Y que además Pablo en Colosenses dice que todo fue creado para y por
Cristo, y nos remite a esa creación original, que todo se crea por la palabra. Colosenses, el himno de los Colosenses avanza y que dice que todo fue creado por Cristo, en Cristo y para Cristo, ¿no? Entonces ahí está el significado fundamental de palabra, que es uno de los títulos de Jesús, que van a ayudar a configurar este gran rompecabezas, digamos, si uno no tiene ese principio unificador que después le da la Iglesia, ¿no? También aparece el término de sabiduría, que se le aplica a Cristo. Aparece en los proverbios, aparece en el libro de sabiduría. La sabiduría con rasgos de espíritu inteligente, santo, y el Hijo es la manifestación de esta sabiduría que se encarna en medio de los hombres, ¿no? También entonces se puede rastrear, porque en un momento casi en el libro de sabiduría especialmente parece que fuera casi como algo como paralelo a Dios o independiente de Dios, ¿no? Esta sabiduría engendrada por Dios, ¿no? Uno, si ve los discursos del libro de sabiduría, parecería que está hablando de algún otro engendrado por Dios, pero que es la sabiduría misma a la que se alaba, ¿no? Bueno, después volvemos sobre esto. Están los títulos típicos de Hijo del Hombre, por ejemplo. Esto de Hijo del Hombre que se aplicó Jesús a sí mismo, ¿no? Es uno de los títulos preferidos de él. Y uno puede traducir mal este Hijo del Hombre como hombre. Y no. Él se está refiriendo, abreviando un poco porque también aparece en otros lados, a esa visión del libro de Daniel del Antiguo Testamento. Ese Hijo de Hombre que avanza, hay un anciano, que es el Dios Padre, que le da el reino, le da el reino y le da la gloria. Es decir, este Hijo de Hombre es como una especie de manifestación apocalíptica en esa visión de Daniel. Y él se asigna ese título de Hijo de Hombre, asumiendo esa misión que le dio el Padre. No es simplemente decir soy una persona, un hombre más. Y tenemos, ya les digo, esta visión de Daniel para mostrar. Yo no sé si estoy yendo muy rápido porque quiero como... está bueno, está bien. Para mí está perfecto. El título Hijo de Dios también aparece, y aparece... miren qué paradoja de labio de un centurión romano, un pagano, en el momento de la crucifixión, dice verdaderamente, en el Evangelio de Marcos, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cierra porque empieza el Evangelio de Marcos afirmando este título de Hijo de Dios. ¿Y quién lo reafirma? Lo reafirma este centurión romano viendo cómo murió Jesucristo, Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios, este título, lo reafirma el mismo Padre en dos teofanías fundamentales, que es en la teofanía del bautismo del Jordán, donde aparece la figura del Padre, el Espíritu como paloma, que después se va a recrear en las diferentes obras artísticas, donde aparece la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo, Hijo de Dios, escúchenlo. También aparece en la transfiguración en el Monte Tabor, ¿no? Ante Juan y Pedro. Y este Hijo aparece claramente con prerrogativas divinas. Esto es muy importante, porque Jesús se arroga a sí mismo prerrogativas que solo le corresponden a Dios. Primero, perdonar los pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados, y eso hay una repercusión inmediata en los sacerdotes, en los fariseos, que se escandalizan. ¿Cómo dice te perdono los pecados y solo Dios puede perdonar? Pero no solamente eso. Vuelve a legislar el sábado. Han escuchado que se les dijo en el Sermón de la Montaña, pero yo les digo, está citando la ley de Moisés y tiene el atrevimiento de volver a legislar y corregir la ley de Moisés.
y que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, la institución más sagrada que tenía el judío, que el sabbat. Un escándalo total. Prerrogativas que solo a Dios le corresponden. Entonces ahí lo dejo picando, y además enseña con autoridad y no como los fariseos, ¿no? Hay un montón de cuestiones ahí. Está también, bueno, ahora vamos a ver, lo digo muy, muy brevemente. Por supuesto, el tema de Mesías es asumir un papel que todos creían que iba a ser un Mesías glorioso, encabezar un ejército, y asume el papel del Mesías, del siervo sufriente. Hay 4 cánticos de Isaías, del siervo sufriente, que tiene que pasar por la cruz, y por eso lo manda el demonio a Pedro, cuando trata de impedir que vaya a Jerusalén a entregarse. Apártate de mí, Satanás, porque tus caminos, o sea, el mesianismo triunfalista, el mesianismo político y triunfalista, que él mismo renunció en las tentaciones del desierto, no quiere ese poder, cuando se lo ofrece el demonio. Nadie entiende que tiene que pasar por la cruz. Todos querían un Mesías triunfante. Pero bueno, este título también es muy importante para entender quién es Jesús, ¿no? Y por qué se asigna el título que finalmente se le asigna de Dios mismo. Y esto se confirma con el título Señor, Kyrios. En griego, Señor, Kyrios, era el título que se le daba a los emperadores. Solamente el emperador era el Kyrios. Y por eso se decía a veces, en las primeras persecuciones, que los cristianos eran ateos, porque se negaban a rendir culto al Kyrios, al emperador. Entonces rechazaban a Dios, eran ateos. Era una de las acusaciones de ateísmo. Y ahí se opone Pablo y dice: Jesucristo es el Señor, en ese famoso himno a los filipenses, ¿no? No, el emperador no es el Dios, no es Dios. Dios, Hijo, que era de condición divina, dice Jesús, pero era de condición divina y renunció a esa condición para encarnarse, el himno a los filipenses. Y tomó carne humana y muerte de cruz, ¿no? Es decir, es un título verdaderamente muy importante. Y fíjense, por supuesto, cuando hay una confesión explícita de Dios en el Evangelio de Juan, cuando dice: el verbo era Dios, la palabra, y se encarnó. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Pero fíjense acá esto de Señor. Cuando lo van a buscar en el Evangelio de Juan, los soldados, y preguntan quién es Jesús, Jesús dice: soy yo. Y el centurión cae rostro en tierra. ¿Por qué cae rostro en tierra? Porque dice: yo soy, Yahvé. Y ante la teofanía, tiene la actitud que tienen muchos en una teofanía de caer el rostro en tierra. No es que se tropezó, se asustó. Es una teofanía perfecta eso. La teofanía del Hijo como Dios. Cierro esta página, no puedo seguir abundando. Está, por último, la figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya se lo presenta como un actor decisivo en la misma creación, porque es el Espíritu de Dios que aletea sobre las aguas. Esto aparece claramente en Génesis 1. ¿Qué quiere decir? ¿Ya es una persona? No. Quiere decir que poco a poco el concepto va evolucionando, pero ya aparece la figura, ya aparece el personaje. No hay desde el comienzo una especie de pie de página diciendo: este va a ser después el que... Es una evolución de las tradiciones, pero ya aparece en el escenario de la historia de la salvación desde el primer momento el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es la tercera persona olvidada, porque muchos como creyentes eclipsan esta figura del Espíritu Santo. ¿Quién es? Porque incluso en los debates decíamos: bueno, pero el Padre y el Hijo, pero el Espíritu ahí no está medio de sobra. Entonces, primero mostrar en este recorrido bíblico que ya está en el mismo acto de la creación desde el comienzo.
y que aletea, y que en el Génesis 2 insufla este espíritu, que es lo mismo aliento que espíritu, ¿no? El nefesh, ruach, también en según otro contexto, pero es el aliento, el hálito divino de Dios que le da vida a Adán. Está presente. Hay una visión muy impresionante de Ezequiel, de un campo de huesos secos, donde pide Dios que invoque el profeta al espíritu para que revivan esos huesos secos. Poco a poco se van recubriendo de tendones, de carne, pero faltan que se animen, que cobren vida. ¿Cómo lo va a hacer? Con el aliento del espíritu. Hay algo ahí que, ¿quién es ese espíritu? ¿Es Dios Perdón, mismo? ¿eso es una visión o es un hecho? No, disculpame que interrumpa porque me impresionó esta última escena. Es una visión que tiene Ezequiel. Bien, gracias. Es una visión que tiene el profeta Ezequiel, sí. Bien. Ezequiel 31:1 a siguientes. Bien, se describe una visión de Ezequiel. Pero en el fondo, para los profetas, visiones o acontecimientos más o menos lo mismo, porque es una revelación de Dios, ¿no es cierto? No es que necesiten una verificación histórica, sino que para los oyentes es palabra divina, porque el profeta está justamente siendo portavoz de Dios, ¿no? Bien. Cuando aparece, además el Espíritu también unge al profeta, ¿no? En Isaías dice, por ejemplo, Dios ha puesto su Espíritu sobre mí, o sea, ha puesto el Espíritu sobre el profeta. La promesa de que Dios va a escribir con su Espíritu la ley en los corazones de los hombres. ¿Por qué? Porque las simples tablas de la ley externas no alcanzan para que Israel no sea una y otra vez infiel a la alianza. Entonces aparece una profecía, especialmente en Ezequiel y en Jeremías. Están no pongo las citas porque están donde los mandé, pero que son impresionantes, ¿no? Dios va a reemplazar el corazón de roca por un corazón de carne viviente. Dios va a escribir con su espíritu la ley en los corazones. Eso es acción del Espíritu Santo, pero está como larvado ahí, pero no es que no esté, está expresado. Tal vez no estén los instrumentos digamos, lingüísticos disponibles todavía para expresarlo como después, ante una cultura totalmente diferente, lo van a expresar los concilios. Y en el Nuevo Testamento ya desde el comienzo mismo acompaña a Jesús. Es el Espíritu Santo el que fecunda a María. Es el Espíritu Santo el que lo acompaña al desierto en las tentaciones. Es el Espíritu Santo también el que se manifiesta en el Jordán, etcétera, etcétera. Entrega su espíritu en la cruz. Hay infinidad de veces donde aparece el Espíritu Santo, ¿no? Para no hablar, por supuesto, de Juan, como en esos diálogos que tiene con el Padre aparece una y otra vez también la figura del Espíritu Santo, ¿no? Eso lo voy a redondear ahora. Y, por supuesto, está el Espíritu Santo que funda la Iglesia. Primero, según porque no me acuerdo quién era, Gonzalo, que me hacía la pregunta por medio, me dice, pero ¿cómo es el tema? No es que Jesús sopla sobre los apóstoles y entrega el Espíritu. ¿Por qué Pentecostés? Porque son diferentes autores. Porque para Juan, el Espíritu es tanto para Juan como para los sinópticos, para Pablo en este caso, Lucas en este caso, aparece, por supuesto, enviado por Cristo en Pentecostés. En Juan aparece soplando directamente, pero están diciendo lo mismo. Viene del Padre. Después ahí está todo el debate del filioque, que no tiene mayor importancia ni sentido, pero viene de Dios. El Espíritu Santo viene de Dios, santifica al cristiano, santifica a la iglesia.
Y decía, fíjense cómo hay que ver el contexto, porque uno dice, pero Juan no tiene la última, no tiene en la última cena, tiene el laboratorio de los pies, pero no tiene en la última cena la institución de la Eucaristía. Quiere decir que para Juan Macana, en Juan 6 no hay descripción más cruda de lo que es la Eucaristía. Quien no come de mi carne ni bebe de mi sangre no tendrá vida eterna. Y los tipos se escandalizan, pero estás diciendo, no, estoy literalmente, quien no come, bueno, no está la institución de la Eucaristía donde dice esto es mi cuerpo, pero está esta confesión de que Jesús es Eucaristía clarísimo. Bueno, cada uno con su teología están apuntando a la misma verdad. Pero hay que entender que cada uno tiene su teología, sus oyentes, y recoge diferentes tentaciones, pero todos apuntan a la misma verdad, confesada por la Iglesia. Bien, para cerrar esta parte bíblica, la unidad que existe, porque si no parecerían personajes dispersos, la verdadera unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y acá aparece fundamentalmente como autores que ayudan a esta unificación, Pablo y Juan. ¿Por qué? Bueno, también Mateo, por ejemplo, fíjense, también está Mateo con el mandato bautismal. Ahí hay ya en el mismo mandato de despedida de Jesús está la unificación. Bautizan a todos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Claramente. Ahí está unificada las tres personas y ya no estamos en el escenario griego, estamos hablando del mandato original, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Bueno. El Evangelio de Mateo, ojo, se compuso hacia los años 80, todavía no estaba en una iglesia en persecución, todavía no estaban los primeros concilios, que vienen siglos después, pero ya está la fórmula, Y en la bendición apostólica en el segundo de Pablo de 2 Corintios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Acá el amor de Dios es el amor del Padre, pero bueno, ese intercambio después se va a esclarecer con el aparato lingüístico adecuado, digamos. Y Juan es muy explícito acá en sus hermosos diálogos que tiene Jesús con el Padre, donde claramente lo pone en esa perspectiva de unidad. El Padre y yo somos uno. Y la distensión, ¿no? Todo lo que tiene el Padre es mío y viceversa, pero, o sea, hay una distinción. ¿Por qué tiene que decirlo si es una misma persona? Hay una distinción ahí. Somos uno, pero lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y dialogo con vos. Yo dialogo, no era un esquizofrénico Jesús. Estaba dialogando y para dialogar se necesitan dos diferentes. Y el Espíritu viene acá como enviado y comunicado también, ¿no? Es el mismo Espíritu el que sopla a los apóstoles, el que después va a asistir a los apóstoles al dar testimonio de la fe, a los que va a llevar a la verdad plena, etc. Bueno, es muy corto esto. A ver, si les parece, lo engancho porque dentro de 13 minutos se acaba. Muy brevemente, y después, si quieren, nos seguimos, porque no quiero dejarlo como dos cosas aparte, sino como una continuidad. Porque incluso aquellos que dicen, no lo digo solamente por Enrique, creo que me quedo con el testimonio bíblico. O sea, cuando uno ve el testimonio bíblico y lo lee, lo está leyendo con la mirada de la Iglesia. No es que primero, porque si no sería la libre interpretación del Lutero y seguramente ninguno de nosotros aceptamos eso. Cuando vemos en el Nuevo Testamento esos testimonios tan convincentes, los estamos leyendo con los ojos de nuestros padres de la Iglesia que durante 20 siglos nos enseñaron cómo había que leerlo. De manera que no podemos desgajar la enseñanza del magisterio con el testimonio de las Escrituras, porque si estamos en la libre interpretación, todo el mundo sabe que podemos hacerle decir cualquier cosa al Evangelio. O traducir, como traducen los testigos de Jehová, en el comienzo la palabra era un Dios.
porque en vez de traducir como corresponde, porque no les conviene a su discurso. Entonces, estamos haciendo una lectura eclesial porque somos católicos y heredamos a través de la Lectio Divina o a través de los documentos del magisterio, a través de los concilios, una manera católica de leer la Biblia, por más que después rechacemos como muy arduo el testimonio de los concilios. Entonces quería aclarar eso. Y en todo caso después lo seguimos, bueno, tenemos 10 minutos todavía, yo quiero ceder la palabra a ustedes, pero quiero simplemente destacar dos cosas que creo que voy a tener tiempo. Primero que nada, entender que Dios es esencialmente incomprensible. En el dogma de la Trinidad no estamos tratando de comprenderlo, sino algo muy diferente que es conocerlo. Yo puedo conocer un misterio a través de metáforas, a través de palabras que me arriman, a través de comparaciones tomadas de la vida cotidiana. Conozco, pero estoy conociendo un misterio. ¿Qué quiere decir? Que no puedo terminar de agotarlo, que puedo proclamarlo, que puedo ahondar infinitamente en él, pero nunca voy a comprenderlo. Comprenderlo sería tener la mente de Dios, pero eso no significa que Dios haya tomado la iniciativa de hablarnos en lenguaje humano, porque esto está escrito en lenguaje humano tomado de la realidad humana. Incluso después los concilios también tomaron un lenguaje humano de la filosofía griega para expresar ese misterio que es Dios. Es decir, es incomprensible, pero es conocible y es proclamable. Y tenemos razones de conveniencia para entender qué significa que Dios sea trino. Simplemente son como aproximaciones, no me contradice la fe. Hay algo ahí que en el corazón de la realidad hay un padre y un hijo amándose infinitamente en el espíritu. Ese es el misterio último de la realidad. Eso tiene que decirme algo a mí. Eso tiene que decirme algo. Y un poco antes de que se termine, ¿no? El hecho de que, por supuesto, por un lado decimos que Dios es uno en su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que sea atributo de Dios como en su naturaleza, como Dios mismo, le corresponde a los tres. Padre, creador, o sea, Padre porque es creador de todo, ¿no? No estamos hablando de personas, sino creador, redentor, consumador, todopoderoso, bueno, verdadero. Son todas cuestiones. Dios es, en el fondo. Eso es de la naturaleza. No sé si meterme en esto, pero fíjense que nosotros existimos con algún predicado que nos limita. Yo soy Claudio. Ese ser Claudio me limita a un espacio y a un tiempo. Dios es plenamente y punto. Pero entonces cuando decimos es todopoderoso, estamos tratando de describir qué significa que Dios sea infinitamente. Y ahí, al ponerle el predicado, no lo estamos limitando, estamos tratando de describir en el lenguaje humano de qué manera Dios ejerce ese ser pleno, siendo todopoderoso, siendo la verdad plena. En cambio, cuando nosotros aplicamos los predicados, a nosotros nos limitamos porque no hay otra manera de existir sino en el espacio y en el tiempo. Eso es en cuanto a la naturaleza divina compartida por los tres. Entonces, somos monoteístas, estrictamente monoteístas, como las otras dos religiones más importantes monoteístas, el judaísmo y el islam. Totalmente monoteístas. No creemos en tres dioses, eso lo dejamos para los hindúes, por ejemplo. Pero Jesús nos reveló una realidad desconcertante. Ese Dios uno en sí mismo es tres personas. ¿Qué? ¿Uno es igual a tres? No. Dios es uno en cuanto a su naturaleza, pero ahí está el concepto hermoso de persona, que no estamos hablando de la naturaleza.
Menos mal que hay una segunda parte para charlar esto. En cuanto a la persona, ¿qué significa ser persona? Ser no solamente alguien en sí mismo como una piedra encerrado, sino alguien capaz de conocer y amar al otro. Estoy hablando de un término tomado prestado de nosotros. ¿Por qué nosotros seres humanos somos personas? Porque podemos conocer y amar al otro como otro, no incorporándolo como parte de mí mismo, no fagocitándolo. Por lo menos, incluso así debería ser, y la distorsión del amor es la fagocitación. En cambio, una planta no distorsiona su manera de ser cuando convierte las sales minerales en parte de sí mismo o a través de la fotosíntesis a los fotones en parte de sí mismo. Es su manera de relacionarse con lo que no es planta, convirtiéndolo en planta. En cambio, por ser persona, nosotros somos capaces de relacionarnos con el otro en tanto que otro, sin convertirlo en parte de mí. Eso es lo que me hace ser persona, la capacidad de amar y de conocer. Eso no habla de mi naturaleza como que yo comparto y que es la misma que otros seres humanos. Somos seres humanos con un alma inmortal. Bueno, esto es relacional. Bueno, sabemos que ese Dios que es uno en sí mismo es un misterio de relación entre tres que se dan en el amor, y que ese amor, cuando nosotros expresamos amor, siempre nos quedamos a mitad de camino. Cuando el Padre expresa perfectamente su conocimiento de sí mismo, dice la fórmula clásica, digamos, engendra al Hijo. Nosotros no podemos saber quiénes somos nosotros y balbuceamos cuando expresa perfectamente, esa palabra expresada es el Hijo. Y nosotros al amar, ese Hijo amado, nosotros cuando queremos amar a un hijo, siempre nos quedamos a mitad. O porque fallamos, o nuestros pecados, o nuestra limitación. Cuando el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, engendra una tercera persona porque es perfecto su amar. Y esa es la tercera persona de la Trinidad. Gente, sí. Nos van a cortar. Mando otro link para seguir la segunda parte, en Dale. la cual hacemos nuestros comentarios y preguntamos. Entonces, ¿cuántos minutos quedan acá? Y 2 o 3 minutos deben quedar. Bueno, aprovecho para hacer ese comentario. Este es el tema de los temas. Indudablemente, escuchándolo hablar a Claudio, supongo que a todos nos pasa, esto es informal lo que estoy diciendo, te van surgiendo tantas preguntas históricas, teológicas, lógicas, que es el tema de los temas. Se nos podría llevar varios mil este tema si quisiéramos tratarlo en forma tranquila y que cada uno agote sus preguntas. Yo quisiera en la segunda parte cedérsela a ustedes, porque más o menos dije lo que tenía que decir. Así Perfecto. que me gustaría escucharlos y tratar de ayudar. Ok. Pero corto y les mando